Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, mitad de semana, día miércoles. Señoras y señores, la tragedia de la vida, dijo alguien, es que nos hacemos viejos demasiado pronto y sabios demasiado tarde. No lo dijo alguien nada más, era Benjamin Franklin, un gran político, científico e inventor, es cierto. Uno va envejeciendo, pero no necesariamente se vuelve más sabio. Yo leí esta frase hace muchos años cuando todavía era muy pibe para comprenderla. Y de vez en cuando la recuerdo y cada día le encuentro un mayor significado. Y lo que más me atrapa de esta reflexión de Franklin es que me dispara más pregunta que respuesta. ¿A qué edad comenzamos a hacernos viejos? Por ejemplo, ¿la pérdida de la juventud obedece solo a una cuestión cronológica o depende de otros factores? Algunos dicen, yo sigo siendo una persona joven por dentro. Bueno, todos queremos ser jóvenes por dentro, pero digo, ¿de qué depende? ¿De qué modo podemos retrasar nuestro reloj biológico que no sea fuerza de botox y que tengamos la cara como una tortuga ninja? ¿Cómo alcanzar la sabiduría antes de que sea demasiado tarde? ¿Hacernos sabios permite que la vejez sea más llevadera o la convierte en una carga más pesada? Pregunto, como quien no quiere la cosa. Yo creo que tal vez el sentido de la vida sea simplemente demorar lo más posible la pérdida de la juventud y adelantar en la misma medida la llegada de la sabiduría, que sería fascinante. Yo daría lo que sea por tener 30 años con lo que sé hoy. Espectacular. Y te imaginas lo que daría por tener 20 con lo que voy a saber a los 70. Pero no, lamentablemente no convergen las dos cosas. Pero ser sabio a edad temprana es un privilegio que muy pocos logran, ¿no? Creo que la sabiduría se va adquiriendo necesariamente sí o sí con la edad. Entre ellos Benjamin Franklin, quien pasó a la historia como el inventor del pararrayos, cuya imagen no en vano fue inmortalizada hasta el día de hoy en los billetes de $100, el de mayor valor, ¿no es cierto? Pero su recuerdo se mantiene vivo sobre todo por la vigencia de sus pensamientos, no solamente porque está la caripela en el billete, ¿no? Para la mayoría de los mortales, hacerse viejo y sabio van de la mano. Creo que no creo que encontremos una persona que necesariamente tenga 60, 70, 80 años que no tenga algo de sabiduría. Yo me acuerdo de Ringo Bonavena, popular boxeador argentino que supo poner en aprietos al gran Cassius Clay, acuñó en los años 70 una de sus más célebres frases: la experiencia es un peine que te dan cuando ya estás pelado. Y creo que lo mismo le pasa a muchos ancianos con la sabiduría. Les llega cuando ya es demasiado tarde para aprovecharla para sí mismo. Pero hay excepciones, ¿eh? No pocos logran obtener el peine cuando todavía conservan su pelo, su cabello. Y alcanzar la sabiduría cuando todavía queda mucha vida por delante. Alguien dijo una vez que la vejez es como una cuenta bancaria. En el futuro uno retira lo que fue depositando durante toda la vida. Yo intuyo que esa frase fue creada por algún anciano sabio que cuando llegó a la edad de los años altos vio todo lo que había leído, lo que había capitalizado, lo que había almacenado y le sirvió para transmitir esa sabiduría, para escribirla, para decirse a sus nietos. Porque para muchos la vejez es simplemente el ocaso de la juventud. Es simplemente un momento para pasear el perro y no es solamente eso. Por eso quienes cruzan la barrera de los 60 a veces se aterrorizan con la sola idea de envejecer y empiezan a añorar esa etapa lejana en que tenían plenitud física y tratan de extenderla como sea. Pero yo tengo buenas noticias para quien están por transitar o están transitando la 7ª década, por ejemplo. Hay muchas cosas en la vida que mejoran con el paso de los años. El paso del tiempo no siempre implica perder cosas. En muchos aspectos hay mucho que se gana. ¿De qué depende? Bueno, de la sabiduría que hayamos adquirido durante todo el viaje, durante toda la vida. Y cuanto más sabios somos, más comprendemos que hacernos viejos nos da bastante más de lo que nos quita. Yo no me arrepiento de tener la edad que tengo. Yo sé que no tengo la juventud de antes, pero aprendí mucho. Yo gané, no siento que perdí. Perdí a lo mejor energía. Ahora tengo que dormir, antes he pasado 2 noches sin dormir, ahora si no duermo estoy cayéndome. Pero adquirí otras cosas. El icónico director Bergman, el genial cineasta sueco que nos deleitó con joyas como El Séptimo Sello, no sé, Sonata de Otoño, ¿qué más?
El huevo de la serpiente, unas películas que son muy icónicas, que los cinéfilos van a saber apreciar. Cuando Bergman estaba en su madurez, resumió así la estrecha relación entre la vejez y la sabiduría. Dijo, envejecer es como escalar una montaña. Mientras más subes, la fuerza disminuye, pero la mirada es más libre, la vista es más amplia, la visión es más serena, porque hacerse viejo y sabio no es simplemente acumular años, sino acentuar calidad de todas las elecciones, de las prioridades. Todo lo que se hace adquiere como otro sentido. Cada objetivo que se logró, por diminuto que pueda parecer, se valora mucho más y se disfruta con más intensidad. Casi todo el mundo guarda en su corazón un abuelo, ¿no? O una abuela que fue fundamental para su formación emocional. Liberados de esa disciplina que nos daban los viejos de antes, creo que los abuelos eran los que nos consentían, los maestros de la vida. Y con sus consejos nos ayudaron a ser lo que somos, los que tuvimos la providencia, la fortuna de tener abuelos. Nos regalaban el sentido común, la perspectiva que ganaron con los años. Los abuelos siempre nos enseñaban a aprender a reírnos de las propias calamidades cotidianas. Y también suelen ser excelentes narradores de historias, ¿no? No importa si en tu juventud los abuelos fueron locuaces, ecuánimes, que tienen una dialéctica perfecta. Creo que no hay persona anciana que no tenga una capacidad de oratoria infinita. Te hablan yo me encuentro a veces ancianos en la calle que te hablan y te hablan y te hablan. Y a mí me fascina escucharlos. Pero no solo los cuentos infantiles que aprendieron de sus padres, sino las historias de sus pueblos natales. Mis abuelos eran inmigrantes que habían venido de Europa, de Alemania. Por parte de mi viejo de Alemania, por parte de mi vieja de Inglaterra, habían cruzado el océano. Entonces cada historia atesoraba una cultura desconocida para mí. Todo lo que me contaban era apasionante. Tenía que imaginarme cosas, territorios, costumbres, imágenes que parecían arrancadas de viejos libros de geografía, de historia. Era fascinante escuchar a los abuelos míos. Y también desempeñaban el papel de gurú, ¿no? Porque te decían lo que nos iba a pasar. Que eso es lo que hacían antes, en las antiguas tribus. Esa mujer o ese hombre sabio, al cual todos le pedían un consejo cuando estaban frente a una dificultad. Bueno, mis abuelos eran así. Cuídate porque te puede pasar eso. Mi abuela decía, la estupidez se pega. Yo hablé de eso. En la sociedad que describe Homero en la Ilíada y la Odisea, antes de entrar en guerra, los combatientes iban a consultar siempre a los de la tercera edad porque habían visto más situaciones que nadie como ellos podían dar una visión sensata y no contaminada por la pasión. Entonces, yo pienso que de alguna manera eso se perdió, ¿no? Ahora, actualmente, porque durante la infancia los abuelos eran puntales de crecimiento, nos enseñaban los secretos de la vida. El fabuloso escritor Gabriel García Márquez, el genial Gabo, vivió hasta los 8 años con su abuelo y él cuenta en una entrevista, contaría después en una entrevista que los relatos de su abuelo fue lo que él llevó después a la literatura al pueblo, a su pueblo de ficción Macondo. Él diría, mi abuelo fue lo más importante en mi vida. No me pasó nada interesante después de conocerlo a él. Y un libro tan maravilloso como 100 años de soledad, traducido a casi todos los idiomas que existen, fue creado gracias a la sabiduría de un anciano. Yo digo siempre, si uno lee la genialidad de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, dice, hay algo más, que este tipo no pudo haber escrito eso. Bueno, él reconoce que si bien él lo escribió, su abuelo tuvo mucho que ver en todo ese genial pueblo de las historias de Macondo, etcétera, ¿no? Yo pienso que la mayoría de abuelos son personas sabias, con una amplia visión de cuestiones humanas. Por eso hay que pelear mucho para que nuestros abuelos en este momento no se mueran solos. Luchar, no sé cómo, para que no terminen en residencias. Porque ellos son los que distinguen lo que realmente vale la pena. Son los que apoyan a sus nietos para que desarrollen la creatividad. Mi abuela Ana, ya fallecida, Ana Keller, la Oma, siempre me hacía sentir su nieto favorito. Y me lo demostraba con cosas chiquitas, como para no hacer sentir mal a los demás. Me decía, Dante, sos mi nieto favorito. Siempre me decía así, sos mi nieto, porque hablaba toda atravesada la alemana, ¿viste? Decía, ¿a quién habrá salido usted? Porque es mi nieto favorito. Y con el paso de los años,
descubrí que a todos mis hermanos, a todos mis primos les había dicho lo mismo. Era una embustera la vieja. Pero no pude menos que celebrarlo con una sonrisa porque era pícara. Y me hizo amarla más. De inmediato asumí que la abuela había engañado a todos mis hermanos, a todos mis primos. Y a todos le decían que era su nieto favorito, ¿no? Aunque estoy seguro que yo era el favorito, claro, y los demás deben pensar lo mismo. Pero hay muchas lecciones que aprendemos de nuestros mayores. Y cada generación se rebela contra los padres y en un momento establece una alianza con los abuelos. Y ese fenómeno que borra la brecha entre generaciones se da por la inteligencia de unos sabios que han aprendido a vivir el arte de vivir despacito, ¿no? Libres de ese ritmo frenético, de la productividad que nos hace correr a los que somos más jóvenes. Los abuelos tienen la paciencia que necesitan los chiquitos para atender a sus preguntas, tiempo para compartir sus aventuras, para elogiarle un dibujo. Los padres aportamos normas, disciplina, trabajo, límite, y los abuelos sabiduría, ternura, tolerancia. ¿Qué madre no le ha dicho, no le dé caramelo al nene que después no me come? Y la abuela escondida te daba el caramelo, ¿no? Yo pienso que desde épocas remotas el viejo sabio era quien transmitía de manera oral las enseñanzas para las nuevas generaciones, a tal punto que las imágenes religiosas ponen a Dios como un anciano. El ejemplo más cabal es la Capilla Sixtina, por ejemplo, donde el Creador está representado por un anciano de barba. Creo que hoy la sabiduría de los mayores está como en desmérito, no está tomada en cuenta. Quizás se crea que la palabra del viejo ya no es indispensable porque no entienden cómo se maneja un dispositivo móvil, que no entienden cómo se prende un celular, que no entienden cómo bajarse una aplicación. Pero sí o sí estamos en un momento de transición cultural y las voces de nuestros viejos están desapareciendo. Y a mí me preocupa, porque la sobredosis de información no garantiza mayor conocimiento, y menos aquel conocimiento que se logra a base de la experiencia, a base de vivir. Cada vez que me cruzo con un anciano y tengo el privilegio de ser elegido para que me dedique a alguno de sus relatos, yo me entrego a su sabiduría, lo escucho con reverencial atención, de verdad, ¿eh? Yo me encanta sentarme a los pies de los que más saben y aprender. Tengo un gran amigo, se llama Juan Carlos Ortiz, que la semana pasada fui a desayunar con él y algunas historias me las contó por enésima vez. Pero digo, algo tengo que aprender, porque este tipo ya lo vivió. O sea, para entender y para estar a la altura cuando llegue mi turno, tengo que aprender ahora. Porque algún día yo voy a ser el anciano que llene el corazón y el alma de los nietos con historias, con consejos que voy a repetir hasta el hartazgo, ¿no? Y va a ser ese momento, y espero que no sea demasiado tarde. Por eso digo, en este momento de pandemia, de cuarentena que se extiende, yo pienso que no tenemos que olvidarnos de nuestros viejos. Yo me resisto. Soy parte de la resistencia en eso. Decir, bueno, ya está, los viejos, ¿para qué? Ya vivieron. Porque pienso que la sabiduría, el cúmulo de sabiduría de un país, de una región, de un planeta, están esos, en los sabios, en los que han vivido, en los que te pueden decir, cuídate flaco, cuídate hijo, mirá que acá te vas a equivocar. Cuando uno tiene 40, 30, 40, 50 años, todavía está en la lucha por llegar a la cima, por ganar más plata, porque te reconozcan. Cuando ya estás de bajada, cuando llegas a los 60, a los 70, a los 80, te queda los valores que supiste a lo mejor construir, las prioridades que tenés claras y por sobre todo traspasárselo. Algunos pueden escribir, otros si no pueden, no tienen esa capacidad, pueden, insisto, decirlo oralmente, pero esa sabiduría traspasarla a los que vienen después para que no cometan los mismos errores que ellos cometieron. Por eso tenemos que salvar a nuestros viejos, es importantísimo. Nuestros viejos no son esa molestia que hace fila para cobrar la jubilación en el PAMI o que están en la farmacia o que a lo mejor, qué moleste, porque los viejos vuelven a ser como niños después, ¿no? Necesitan nuestra atención, nuestro cariño, nuestro amor. Pero yo pienso que les debemos a nuestros viejos esa reverencia, ese respeto, esa atención que a lo mejor con regalarle un poquito de atención le estamos devolviendo felicidad y por sobre todo estamos aprendiendo mucho. Puede sonar cursi mi consejo, pero yo sigo extrañando a mi abuela. Cuando yo tenía 15, 16 años, la abuela vino a vivir a nuestra casa. Y nuestra casa era chiquitita, así que tuve que compartir habitación, tuve que compartir la pieza con la abuela.
Y al principio, viste, como todo adolescente, te mete una abuela en la habitación, viste, parecía el del esperando la carroza. ¡No metas la vieja ahí! y después que nadie me hizo ni 5 de bolilla, nadie me hizo caso porque no había otro lugar. Después de una semana dije, está bueno, porque toda la noche decía, abuela, contame aquella historia, y te contaba historia, se reía, te contaba lo que vivía en el campo, te contaba lo que le había dicho el padre. Algunas historias eran incomprobables, algunas historias por ahí eran inventadas, no tengo la menor idea, historia de lo que en Alemania, de acá, de allá, pero me acuerdo que eran mis mejores noches. Era querer apurarme para cenar, para ir a la cama, que la abuela vaya también a su cama y me contara historias hasta que se nos cerraban los ojos de cansancio. Y la extraño, creo que fueron momentos extraordinarios, porque nadie más volvió a contarme historias como esas. Nadie más me volvió a relatar lo que había ocurrido. Y pienso, me imagino, sin ánimo de ser idealista, que a lo mejor nuestros jóvenes necesitan escuchar más a los viejos, ¿no? Aunque sean las mismas historias, aunque sean las mismas anécdotas, yo pienso que esa sabiduría de la vida, de los que viven lento, de los que viven despacio y van atesorando cada aliento, esos, los que no molestan y se están yendo en silencio, los que menos molestan y se están yendo cada día, los que no deberían irse y los estamos dejando ir, creo que son lo mejor que una familia, que una nación puede tener. Nada más y nada menos que nuestros viejos. Un saludo enorme a todos los abuelos que me están mirando, que me dicen de tanto en tanto, ay, qué lindo, Dante, te escucho. Un saludo enorme y que, por supuesto, tengan una divina noche. Chao. Hasta mañana aquí en Botanix. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.